Bienvenidos a un nuevo diálogo a propósito del Bicentenario, sobre el Bicentenario, quizás sobre texto del Bicentenario, pero gracias al Bicentenario revisando, volviendo a visitar lugares, frases, acontecimientos y convocando a los intelectuales uruguayos, a los políticos uruguayos, a los hombres y mujeres que tienen cosas para decir cuando nos miramos a nosotros mismos y nos volvemos a pensar, que creemos que es el ejercicio que intelectualmente más sano podemos hacer desde aquí, desde este lugar. Hoy lo haremos en esta sala preciosa con tanta historia, que es la Sala Mayolo de la Universidad de la República. Nos movió a elegir este lugar, entre tantos otros posibles en Montevideo, porque quienes van a ser generosos hoy con su tiempo y con sus saberes son el doctor Gerardo Caetano y el profesor Carlos de Masi. Ambos en una y otra universidad, o en más de una, identificados con la Universidad de la República, así que nos pareció que esta era la casa que tenía que recibir este nuevo diálogo del Bicentenario, sobre un tema, yo diría, muy central y ojalá que muy fermental. Las instrucciones del año 13. ¿Por qué dije ojalá? Son tan gravitantes y las hemos repetido tanto de memoria en las clases, profesores y alumnos, que pienso que quizás estemos bajo el riesgo de no verlas. Y tenemos que hacer un esfuerzo por verlas otra vez. Por lo pronto dicen que llovía cántaros. Y cuando Artigas tuvo que explicar por qué tenía que convocarse a los orientales de vuelta, en esa oración inaugural que abrió el Congreso del mes de abril, del cual emanan las instrucciones, dijo una frase que me parece muy linda y que quiero recordarles hoy. Llenos de laureles, se refería a los tantos triunfos que con mucho sacrificio había obtenido el pueblo oriental como un pueblo en armas, execrados por los hermanos, ya con dificultades de relacionamiento con el poder central que era el de Buenos Aires, después de quedar miserables, la opción del éxodo y de abandonar todo. En esa situación estamos, tanto hemos dado, y en este momento nos piden que nos reunamos para enviar diputados y sobre todo para reconocer una Asamblea General de la cual saldrá una Constitución. Y yo creo, dijo, que no debemos obedecer ciegamente, sino hacerlo por pacto. De ese pacto salieron obviamente condiciones y sobre todo instrucciones a los diputados que tenían que ir y actuar tan lejos como Buenos Aires en aquella época. ¿En carreta cuánto se demoraba? Unos cuantos días, ¿no? No había vapor de la carrera, así que había que llegar a Buenos Aires. Tan lejos estaban los diputados y sin embargo tenían que tener una conducta política que garantizara el título de representantes con que el pueblo oriental los había de alguna manera galardonado. Así que pidió algo que no es esto que tengo aquí, pero las instrucciones de verdad son 2 hojitas así de este tamaño, amarillentas, hay más de un ejemplar, el que queda en el archivo de la Nación, en la Casa de la Valleja, son 2 hojitas amarillentas con 20 cláusulas. De eso hablaremos hoy. La primera pregunta, Carlos, quisiera hacértela a ti, porque te gustó ser presentado como profesor y además de aquí te vas a clase, ¿no? Sí. Y estás acostumbrado a enseñar las instrucciones. Cuando lo haces para tus alumnos, ¿les seguís diciendo que es un documento fundamental de la historia uruguaya, un documento fundamental de los documentos que encierran lo que los libros de historia y los programas de educación llaman el pensamiento artiguista, y que Vázquez Franco dice qué pensamiento si era pura acción y nociva? Tu profesor, además, ¿no? Sí. A quien siempre respetás y le brindás mucho. Bueno, no se los digo, trato de que surja de lo que uno va explicando de los documentos, de los artículos. Es decir, a mí me parece que las instrucciones es todo eso que tú dijiste, es decir, que son un documento central, que resumen el pensamiento artiguista, que son además particularmente sorprendentes. Cuando se publicaron la primera vez nadie creía que era de Artigas, y se publicó en 1877. Es decir, pasó mucho tiempo, habían quedado olvidadas, entonces, digamos, recuperar todos esos sentidos de esos artículos, tratar de armar el contexto, digamos, en el cual esos artículos se inscriben y empezar a ver un poco la sabiduría política que está encerrada en muchas de esas normas, el carácter institucional tan abstracto que tienen a veces algunos de esos artículos. Bueno, espero que de allí,
digamos, vaya surgiendo la idea de que ahí hay un cuerpo de ideas más o menos armado, y que además esas ideas no quedan en el aire. A medida que vamos avanzando en la lectura de las instrucciones van bajando a tierra. Y al final, digamos, en los últimos tramos de las instrucciones son específicamente para una provincia, que es la que a Artigas le interesa. Entonces, digamos, de ese juego, de esa recorrida, espero que en las clases surja, digamos, eso que yo lo pienso desde el principio, pero viste, si uno lo dice queda feo, no queda tan lindo. Digamos, el propio contexto de las instrucciones sirven un poco para dar ese sentido de su propio valor, sin necesidad de propagandearlas al principio, las propagandeamos al final, ¿no? Y claro, y siempre quedan recitando artículos de las instrucciones, y siempre alguno empieza alguna frase diciendo primeramente, como dice la primera instrucción. Viva el adverbio. Claro, que es una palabra que no se utiliza mayormente, salvo cuando acaban de dar las instrucciones en una clase. Claro. Gerardo, ¿y tú cómo haces como docente? Aunque sé que estás cada vez más lejos quizás de las aulas, de los que ven por primera vez las instrucciones, pero no estás lejos nunca en la investigación histórica de repensarlas. No, y además para mí, investigación y docencia, no importa en qué nivel, siempre se encuentran. Por suerte porque la docencia puede ser una usina fantástica para la investigación. Las preguntas de los alumnos muchas veces son las preguntas más profundas. A mí me pasa algo bastante similar a lo de Carlos. Por otra parte, creo que un profesor que se precie de tal es lo que debe hacer. Y además las instrucciones del año 13 permiten algo muy importante, que es trabajar con los alumnos sobre cómo leer un documento. Y cómo leer un documento, bueno, que ya va por los 198 años y que dentro de 2 años va a cumplir 200 años. Y la primera regla es no leerlo como si fuera un documento del 2011. Y lamentablemente esa regla, que parece tan obvia, no es nada trivial. No es nada trivial entre los alumnos, por eso es un aprendizaje aprender a leer los conceptos de acuerdo a cómo eran usados en su tiempo, sin anacronismos. Pero esto no solamente pasa con los alumnos, muchas veces pasa con dirigentes políticos que hacen una lectura absolutamente anacrónica de las instrucciones del año 13 y las cargan con contenidos conceptuales que obviamente 200 años atrás no podían tener. Yo creo, siempre me ha parecido que 1813 es un momento central en el ciclo artiguista, un momento por muchos aspectos muy conmovedor y muy decisivo, y siempre me ha parecido que las instrucciones del año 13 son un documento político formidable, muy radical en muchos aspectos, infinitamente más radical, por ejemplo, que la Constitución de 1830, y que son muy reveladores de hasta qué punto las ideas y la acción pueden ir perfectamente juntas en la praxis, y que la elaboración ideológica muchas veces las hacen hombres de acción, como en este caso Artigas. Yo te escuchaba y pensaba, sí, es cierto, es más radical, sin duda, el contenido de las instrucciones del año 13 que la Constitución del 30, pero a su vez es mucho menos radical que ese Mariano Moreno absolutamente contemporáneo, ¿no? Entonces, cuando decís radical, imaginemos que hay un alumno de 12 años, que es un recurso que a veces empleamos en este ciclo porque es muy esclarecedor como procedimiento. ¿Cómo le explicás lo de más radical las instrucciones? Primero, nuevamente, para ayudarnos a leer mejor los documentos, haciendo la historia de las palabras. ¿Y qué mejor para hacer la historia de las palabras que recurrir al diccionario? No al diccionario de hoy solamente, aunque también, porque siempre hablamos desde el presente, pero también entrando, por ejemplo, en la página web de la Real Academia Española, que nos va a permitir entrar a explorar los usos de las voces, los significados de las palabras en la época artiguista. Y eso nos permitiría, por ejemplo, advertir en qué ha continuado y en qué ha cambiado la significación de la palabra radical. Y nos encontraríamos con un elemento muy importante, que radical no es igual a extremista, sino que radical es quien va a la raíz de los asuntos.
e ir a la raíz de los asuntos, ser radical en una propuesta de ideas, tiene que ver, entre otras cosas, con, bueno, eso que refería Carlos, cómo articular visiones que tienen una carga de abstracción, que son ideas, pero luego también cómo aterrizarlas en el aquí y en el ahora, cómo aterrizarlas concretamente en el caso de la provincia oriental. Las instrucciones permiten, de alguna manera, referir la radicalidad de algunas ideas en su nivel de abstracción y también de algunos aterrizajes de esas ideas. Y en ambas operaciones las instrucciones son radicales. ¿Por qué? Bueno, empezar las instrucciones con una afirmación independentista tan clara, tan firme, tan categórica. Exacto. Primeramente, se pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ella y el Estado de la España es y debe ser totalmente disuelto. Finalmente, ¿no? Porque recordemos que la revolución comienza en nombre de Fernando VII. Claro, cuidaremos este reino para el Señor en tanto no pueda volver. Y recordemos que la proclama de Mercedes, 2 años atrás, del propio Artigas, refiere a nuestro amado jefe, nuestro amado rey. En aquel momento, la afirmación independentista en territorios que habían sido hasta hace muy poco colonias y eran colonias en algún sentido en entredicho, era un concepto muy radical en la perspectiva europea. ¿No? Advirtamos que por entonces la hipótesis de una consolidación, de un retorno a la consolidación monárquica y de un retorno a la consolidación de los imperios españoles, de los imperios europeos, entre ellos la hipótesis de una reconquista, de una empresa reconquistadora española, estaba allí. Pero además eran radicales en la región, porque por ejemplo, ya se podía perfilar que en la Asamblea Constituyente iba a haber, entre comillas, un partido monárquico, que tal vez era más fuerte, o una facción monárquica, que tal vez era más fuerte que la fracción republicana, el alvearismo. Por cierto que en una adaptación de ideas y práctica que tenía que ver con un posicionamiento muy distinto al de Artigas, obviamente que recelaba abiertamente de una afirmación independentista. Lo mismo podíamos decir de la afirmación republicana o de la afirmación confederal, esa afirmación del pacto como reaseguro de los acuerdos. Entonces, si la lectura de un documento y un adjetivo me permiten hacer historia de las palabras, y haciendo historia de las palabras advierto cómo una palabra se convierte en concepto, no son lo mismo, una palabra se convierte en concepto en la forma en cómo se le da uso, bueno, puedo de alguna manera transferir no solo contenidos de conocimiento, sino de alguna manera eso importante, eso decisivo en el acto del aprendizaje, que es transferir y discutir modalidades de conocimiento. Por ejemplo, en este caso, cómo ayudarnos a leer un documento del cual nos separa 200 años. Cómo hacer efectivamente contemporáneo, sin anacronismo, un documento que tiene 200 años. Entre otras cosas, hacerle entender al jovencito de 12 años que este diputado, cualquiera de los 6, 5 de los cuales eran sacerdotes, ¿no? Una cosa que nunca debemos olvidar. Y el que no fue sacerdote fue el que procesaron y lo destierran 6 años como castigo por haber llevado esa propuesta tan incendiaria al seno de la Asamblea General Constituyente. Estos diputados, en carro, a caballo, cruzando lanchones, llegan, tienen las instrucciones de lo que deben hacer y se les dice, usted hará pacto y firmará por pacto y reconocerá lo que emane de esa asamblea siempre y cuando esté contenido dentro de las mismas esa independencia absoluta y la república, y no la monarquía ni ninguna otra forma, porque también había, no olvidemos, aquella fórmula híbrida de, bueno, una monarquía pero con un cacique, ¿no? Con un cacique que de alguna manera reivindique los orígenes indios de América. En la documentación de la época, como tú bien sabes, la expresión monarquía republicana avanza, pero fíjate, haciendo una historia de contexto, como la que tú acabas de hacer, de que de los diputados 5 eran curas, uno puede leer con
con profundidad la instrucción número 3 y puede evitar errores que son horrores. Exacto, la leo. Estamos profesores, ¿vieron? Nos sale la hilar. Promoverá la libertad, ¿por qué horror? ¿Por qué horror? Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Don Reyes, ¿qué decía de esto? Bueno, no me acuerdo. Nuestro viejo profe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero hay quien ha leído esto como la reivindicación de la libertad de culto. Claro, podrá haber musulmanes, podrá haber protestantes en el Río de la Plata. Alguien muy instruido me llegó a decir, pero claro, si venían una cantidad de protestantes en los barcos, pero no era esa la interpretación. ¿Carlos? No, la interpretación es política, es decir, tiene que ver con la estructura del manejo de la Iglesia, no con el manejo del dogma. Es decir, la libertad civil está puesto en paralelo con la libertad religiosa y se trata de que, así como la provincia tiene sus propias autoridades civiles, tenga también su propia autoridad religiosa. Y varias veces Artigas dice que los diezmos que pagan las iglesias, los curas de los feligreses en la provincia oriental y son enviados a Buenos Aires, significó una pérdida de dinero para la provincia. Es decir, Artigas piensa sobre todo en el aspecto político y en el efecto político que eso tiene. Es decir, esos curas no son neutrales. En la Revolución los curas tuvieron una participación muy fuerte. Bueno, el hecho de que haya 4 para designar de 5 diputados, 4 curas, ya da una idea del compromiso que los sacerdotes tenían. Pero también los sacerdotes estaban comprometidos en la interna de la Revolución, es decir, tomaban partido en los distintos bandos. Y Monterroso y Barreiro eran secretarios de Artigas y los dos eran curas, y bueno, como es el mismo cura que va a recibir la espada de las piedras, termina después yendo en misión a Europa a pedir a buscar una cabeza para coronar. Entonces ahí, Valentín Gómez, exactamente. Entonces allí hay una idea, digamos, de que la Iglesia es también una fuerza política y también un poder económico que conviene controlar desde la provincia. Ahora, los aspectos dogmáticos están fuera de cuestión. Es decir, Artigas era un buen católico, piadoso, tanto como podía hacerlo en aquella época, y varias veces aparece, en el Éxodo, tú recordarás, se pide un cura urgente para regularizar las situaciones que se están dando en... Porque el que había no daba abasto. El que no alcanzaba, 15.000 personas, por favor. Un pobre cura, se das cuenta, no dormía. Entonces, es decir, la preocupación muestra que no hay ningún interés en pensar en otra religión, pero además sería una ridiculez política en el medio de todos los problemas que Artigas tiene para llevar adelante la revolución, sumar uno inexistente, que se le pongan en contra a los católicos porque Artigas es partidario de una libertad de cultos que nadie reclama. Al respecto sería bueno recordar, no todas las instrucciones encontradas fueron idénticas, hay pequeñas diferencias entre una y otra, y las que lleva el diputado de Soriano agregan, no tienen alguna de las cláusulas, pero agrega una muy curiosa, luego de esta, y dice, la única religión, ¿verdad?, será la católica. O sea, que libertad religiosa... Se ven como contradictorias. No eran contradictorias. Lo que pasa es que si uno, sin contexto, sin hacer historia de las palabras, hace una lectura ingenua, descontextualizada, anacrónica, lo va a leer en una clave de liberalismo posterior, y entonces va a decir, libertad de cultos. Grave error. Los historiadores tenemos que contribuir a que los documentos se lean sin anacronismo, contextualizando, incorporando la historia de las palabras. Y esto que uno dice, pero es obvio, no es nada obvio, porque estamos mirando en el Bicentenario cómo documentos de hace 200 años se leen de la manera más desaprensiva. Y entonces se leen en anacronismo total conceptos como patria, como nación, como soberanía, y esto genera una gran confusión que hoy sí es efectivamente nacional, pero sobre todo, y es nuestra principal responsabilidad, como profesores, pero también como padres y como ciudadanos, genera una enorme confusión en los muchachos, Entonces, yo creo que las instrucciones nos permiten hacer una muy buena guía de lectura de documentos. Y de alguna manera nos permiten ahondar en lo que era el contexto de lucha ideológica de la revolución en aquel momento. Porque aquí hay tensiones de lucha ideológica que requieren una lectura en profundidad. Por ejemplo, la afirmación republicana es una afirmación muy categórica, porque en el artículo 4, allí se establece no solo la afirmación del objetivo de conservar la libertad, sino que se incorpora
otro concepto que ya por entonces despertaba, bueno, enconos, miradas distintas, que era la igualdad. Conservar la igualdad, libertad y seguridad, concepto cargado de connotaciones de los ciudadanos y de los pueblos. Y aquí volvemos a ver el plural, pueblos, la octava condición de Tomás García de Zúñiga. Los 8 puntos que son más radicales que las 13 instrucciones. Claro. Son anteriores en el tiempo. Son anteriores en el tiempo. Enero, la soberanía particular de los pueblos como objeto único de nuestra revolución. Bueno, ahí una lectura equívoca, anacrónica, dice la soberanía popular, el principio democrático de la soberanía popular. Grave error, no está advirtiendo la relevancia de ese plural, de los pueblos. Esto es el pequeño pueblito de Santa Lucía en formación, ¿no? En la villa de Guadalupe, el pueblo de Víboras tiene derechos que le son inherentes y propios. Una especie de fracción de soberanía que es inalienable y que no tiene por qué renunciar a ella bajo ninguna circunstancia. ¿Y cómo se conjuga eso con igualdad? Y bueno, es muy importante porque un pequeño pueblo tiene esa porción de soberanía, pero de pronto en ese pequeño pueblo un indígena que vivía en el pueblo no tenía exactamente las mismas libertades que un vecino blanco que era vecino. Bueno, ni hablar de los esclavos, que entre otras cosas seguían existiendo y que incluso muchos de ellos eran esclavos de líderes revolucionarios, entre ellos del propio Artigas. Entonces, justamente, hay que ir palabra por palabra y referir los contenidos de esa palabra. Es muy interesante cómo en la instrucción número 4 se habla de igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. Aquí hay un balance que era clave en lo que luego se llamó el sistema artiguista, que era que para afirmar la libertad individual era absolutamente clave en su pensamiento federal confederal, absolutamente clave afirmar la libertad de los pueblos, y que una cosa sin la otra, y eso era una afirmación extraordinariamente correcta. Y esto también tenía que ver con el concepto de igualdad. ¿Qué era, en la perspectiva artiguista, la base del concepto de igualdad? Lo que por entonces estaba en juego en la revolución, la igualdad como la igual libertad. La igual libertad como una disponibilidad que obviamente no era universal. Allí estaba en entredicho el tema del Estatuto de los Indígenas. Obviamente Artigas no miraba, aun cuando tenía una cercanía, no miraba a los indígenas de la misma forma que podía mirar a un criollo. No miraba a los esclavos de la misma forma que podía mirar a un indígena. Cuando habla con los indígenas, ¿cuál es la clave que destaca? Ellos tienen que tener su gobierno autónomo, tienen que tener su propio gobierno. Y entonces uno dice, bueno, acá, desde una clave de anacronismo, del liberalismo de finales del siglo XIX o del siglo XX, o de nación, que unifica la idea del ciudadano es igual al hombre, y algo a la mujer, mucho más problemático aún, sobre todo para aquella época, o que incluso incorpora la visión de igualdad desde una perspectiva totalmente extemporánea, es decir, fuera de tiempo, bueno, nos va a llevar a callejones sin salida para entender las instrucciones. Carlos, si tuvieras que pensar la instrucción que te parece que ha tenido más larga vida. Es una pregunta medio... No, pero ¿sabes cuál? ¿Sabes cuál? Pero yo me... Sí, no. Aquella demanda de Artigas que dice que precisamente la capital esté fuera de Buenos Aires. Porque este es el único lugar del territorio artiguista que la capital está fuera de Buenos Aires. Claro. Uruguay es el único territorio, la única provincia, digamos, de aquellas que formaban la Liga Federal que no reconoce como capital a Buenos Aires. Bueno, pero lo que pasa es que hay que hacer la lectura de contexto y de concepto para esto, ¿no? Un poco maléfico. Sí, pero si explicamos lo que Gerardo pide y lo es una lectura muy uruguaya. Muy uruguaya, claro. ¿Qué significaba que Artigas le dijera a estos diputados, mire, usted asegúrese que sea fuera de Buenos Aires? Era
porque recordemos, él inicia la revolución brindándose frente a la Junta y presentando armas, o sea, la revolución se inicia en la Junta de Mayo y él la obedece hasta este año 13, este es el año de la desobediencia, el crecimiento político, de la ruptura, este es el documento en el cual dice, yo crezco y aquí tengo ahora un estatuto, yo y mi provincia, la cual además constituyo como provincia, con este cuerpo de sí, ahora te voy a contestar en serio. Entonces él dice, está bien, yo todavía estoy dentro del sistema que se inició en mayo en el 10, yo todavía mando diputados, yo todavía trato de que, reconociendo este fragmento mío de soberanía y el de Paraguay si se viene a ir, constituyamos otra cosa, pero ojo, que no sea Buenos Aires el que concite toda la atención, el que siga cobrando los impuestos en el puerto, ¿no? Eso es fuera de Buenos Aires. Claro, Buenos Aires se prendió fuego, los quiso matar. A ver, ahora con respecto a la pregunta que tú me haces. Ponete serio, sos abuelo. Es verdad, tengo que tenerlo presente. Estamos en la sala Mayolo. ¿Cuál de las instrucciones te parece la más importante? Podría hacerlo, porque vos sabés que yo veo las instrucciones como un cuerpo muy homogéneo de normas, entonces uno dice... Separar una. Claro, separás una, es cierto, hay algunas que uno puede decir, bueno, las que son específicamente para la provincia oriental, para la situación de la provincia oriental de aquella época, es decir, reclamar los 7 pueblos de las misiones, reclamar partes del territorio, bueno, esas, digamos, el tiempo se lo llevó y ahora la realidad es otra. Pero cuando ves el cuerpo dogmático de las instrucciones, son un conjunto tan homogéneo, tan coherente, que estrictamente uno dice, bueno, eso es, el conjunto es lo que tiene, digamos, claro, y que tiene una validez permanente. No puede decir, bueno, podemos sacar alguna instrucción, si Artigas lo hubiera sacado. Si Artigas no hubiera dicho la República, bueno, esa no estaría dentro del paquete, pero lo dijo. Entonces, digamos, son tan fuertes, es tan poderoso el texto de las instrucciones en cuanto a la formación simbólica de la figura de Artigas, están tan ligados, las instrucciones son lo que hace la diferencia en muchos aspectos, digamos, de Artigas con el resto de los guerreros de la época, la previsión económica, social, política que tienen las instrucciones, que uno dice, bueno, el documento es el conjunto. Si yo tuviera que desagregar una instrucción no podría hacerlo. Creo que me pasaría como un arquitecto que por mejorar un edificio toca la piedra y se le desarma todo, ¿viste? Porque creo que se perdería toda la riqueza del documento si me tuviera que elegir así, es decir, bueno, esta me parece la mejor. Has vuelto a una cosa que dijiste cuando comenzamos, que recordaste, y está muy bien que se recuerde, que las instrucciones se olvidó que Artigas las promulgó y las hizo, Artigas, uno en realidad habla incorrectamente, ¿no? Que el artiguismo en su conjunto las hizo, porque era el guerrero, durante muchos años fue el guerrero derrotado a partir del 20, el guerrero del que nadie quería acordarse porque era mala palabra. Y porque sí, pero que además el viejo de la montaña, el guerrero maléfico, el enemigo del ser humano. Sí, bien Artigas, ¿no? exacto. Mucha gente mayor recuerda que todavía amenazaba. Recién a partir de la década del 70 en Argentina se las encuentra, se las reflota y además dicen ese documento que probablemente le escribió, se le adjudican a sí, nunca puede haber sido ese bárbaro. Mucha sorna, nunca. O sea que esa dimensión política del Artigas estadista, que la democracia del siglo XX se preocupó mucho desde el relato de la nación de rescatar y de resaltar, este es un hombre que pensaba en términos políticos, durante décadas se ignoró, era el guerrero el que se recordaba, ¿no? El guerrero en acción. Claro, es interesante cuando se plantea toda aquella polémica de Carlos María Ramírez con alguien del Sudamérica que no sabe quién es, se pensaba que podía decir Lucio Vicente López. En la edición de la historia de Vicente Fidel López, Lucio Vicente López agrega un parrafito, una página diciendo no fui yo, yo estaba en Europa, la persona que escribió esas respuestas vive todavía en Buenos Aires, pero él la conoce pero no la publica. Pero dice, Carlos María Ramírez comete un gravísimo error al reivindicar a Artigas. No se da cuenta que reivindicar a Artigas es reivindicar a Rosas, es reivindicar a Santos. Es decir, había una continuidad, una especie de ser místico de los caudillos que se iba encarnando en uno en otro, pero todos con el mismo aspecto maléfico y negativo, así absolutamente nefasto. Entonces, reivindicar a uno era prácticamente exaltar a todos. Entonces, en esa mirada, pobre Artigas no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, hay una instrucción que los otros días coincidimos en algún lugar y tú recordaste, que es precisamente la que pone freno a todo desborde de poder, y de desborde de poder se acusaba a los caudillos, ¿no? Así es, la 18.
Yo coincido plenamente con Carlos. Las instrucciones son un documento integral, no se lo puede desarmar, salvo para analizarlo, pero luego como documento tiene una integralidad absolutamente indispensable. Pero los documentos también, luego de emanados, tienen su propia historia. Y cada uno también, con estos documentos, que por otra parte la aventura uruguaya los ha relatado, resignificado, reconstruido, proyectado, aprovechado, utilizado, tanto, bueno, uno se aquerencia también con los documentos. Y en mi vida personal, que bueno, que también los historiadores tienen vida personal, la instrucción número 18 es capital, porque esa instrucción que dice el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable el derecho de los pueblos, esa instrucción que uno recita casi como una oración, casi como una letanía, para la gente de nuestra generación tiene una significación muy particular y que particularmente se vincula con, bueno, algo que vivimos lamentablemente, que fue la dictadura, la dictadura militar. Es muy interesante cómo esas expresiones que aparecen como latiguillos en tanta documentación artiguista, yo creo que generaron que, por ejemplo, tuviéramos y tenemos algo que es un récord Guinness, que es un mausoleo sin ideas, que, ojo, está esperando el cumplimiento de una ley nacional que ha establecido la necesidad de reconfigurar ese mausoleo que, de acuerdo al proyecto originario, debía tener una concepción de la historia que no solamente recogiera fechas y acontecimientos, sino que también incorporara ideas. Yo imagino las razones del por qué la dictadura militar optó por no poner ideas. Porque es claro, fíjate la instrucción número 18, incorporado en el mausoleo. Era imposible. O la precisión del G o tantas otras. Pero además no te olvides, Gerardo, que se decían artiguistas, tanto el ejército como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Se tironeaban las mismas frases y los mismos conceptos y ambos se decían igualmente herederos. Y estaban enfrentados. Entonces era una circunstancia que el mausoleo... Pero sin anacronismos, esa instrucción tiene una relevancia enorme, porque recordemos, el Congreso de Abril se hacía en la vieja finca de Sáenz de Cavia, y ahí estaba el cuartel militar, es decir, la asamblea se hacía en un cuartel. Frente a los muros de Montevideo. Frente a los muros de Montevideo. Exactamente. Entonces, y Artigas era el líder de un pueblo en armas. Acampado de fuera. Acampado. Y los diputados que representaban a los pueblos, bueno, muchos no eran militares, la enorme mayoría no eran militares. Entonces, incorporar esta idea de traba al despotismo militar, con acuerdos, con trabas, con reaseguros constitucionales que aseguren inviolable el derecho de los pueblos, tenía una significación para los diputados, pero también tenía una significación a nivel provincial. Por eso, nuevamente, la necesidad de leer las instrucciones integralmente, porque la instrucción número 17 afirmaba un derecho muy importante para la provincia, que era el derecho a levantar los regimientos que necesitara, nombrar oficiales, reglar la milicia, es decir, la autonomía militar. Miren, podemos hacer así. Vamos a imaginarnos, ¿no? Están elaborando las instrucciones. Llueve a cántaros ahí afuera. Con algo de suerte hay fogones y se está comiendo del asador como en la época. Y hay una disposición que implica muchas cosas. ¿Por qué poner trabas constitucionales a cualquier exceso de poderío militar? Y una pregunta concreta que contestamos al regreso. ¿Quién podía en ese momento, en aquel 1813, representar un riesgo militar para el movimiento de pueblo armado que Artigas representaba? ¿Cuáles eran exactamente los peligros, el peligro de poderío militar al cual las instrucciones y el artiguismo, por ende, querían poner una traba constitucional específica? Carlos de Masi. Sí, este artículo tiene varias puntas, ¿no? Y esa que tú estás planteando es una. Tal vez yo señalaría algo que
pensaba cuando Gerardo estaba haciendo el comentario, que es lo siguiente: Artigas separa su tarea de la actividad militar, como que él no fuera militar. Militar era él, ¿no? Claro, pero él dice, no, el despotismo militar tiene que ser precisamente aniquilado, y uno piensa, pero entonces el primer riesgo que habría, digamos, de peligro de estas libertades era el propio Artigas. Ahora, Artigas se separa de la actividad militar, digamos, como que el peligro fueran otros. Él se coloca en el lugar del legislador, del creador de la institucionalidad. Entonces, pone, digamos, el riesgo, a la advertencia sobre el peligro que puede representar la propia dinámica del suceso de la revolución, en cuanto a que estas reivindicaciones puedan quedar por el camino. Ahora, en 1813, todavía uno dice, bueno, la situación con Buenos Aires, los antecedentes con Zarratea, la experiencia de la Lluís. Milicia Popular Revolucionaria Porteña, que de hecho va a ser el pivot para la defensa de todo el ciclo revolucionario, incluso el lejano Paraguay, ¿no? Aunque a los paraguayos no les guste que uno diga esto, pero fueron la defensa militar de la revolución, la hizo el Ejército Popular Porteño. Y respecto a Artigas, si él quería defender la soberanía de los pueblos y de su fracción. Que por otra parte era el ejército más sólido, más contundente, más fuerte. Alcanzaba a ver un Zarratea frente a un Artigas y darse cuenta del abismo que había entre uno y otro, ¿no? Por eso Artigas les provocaba espanto, ese hombre que despacha el gobierno desde una carreta, que duerme con cuscos, que no... Que viceversa, a Artigas le provocaba espanto ese individuo. Estos señoritos con charretera. Pero es muy interesante esa idea. Artigas, digamos, piensa como ciudadano, no piensa desde su condición militar. Entonces, en esa perspectiva política, nuevamente está esa ecuación de ciudadanos y pueblos. Entonces, él está afirmando la idea de que puede existir un despotismo militar. Si uno le preguntaba a los grandes hacendados montevideanos o a los hacendados de puro nombre la posibilidad de un déspota oriental, todos hubieran dicho Artigas. El déspota que ellos temían era Artigas, y sobre todo el déspota militar, porque él era el caudillo militar. Pero Artigas planteaba esa hipótesis del despotismo militar tanto en clave de ciudadanía como en clave de pueblos, y ahí obviamente que estaba pensando rigurosamente en el ejército porteño. Entonces siempre hay una complementación, no puede leerse este documento si se piensa que en definitiva Artigas está pensando solo en individuos o en ciudadanos. Es un grave error. Está pensando en esa doble lógica de ciudadanos y pueblos, y tal vez en toda la afirmación federal confederal primeramente está pensando en los pueblos y está pensando en esos grados de soberanía en donde su énfasis particular está en la provincia oriental, que por otra parte destaca y nombra expresamente en el artículo 8. ¿No? Yo diría, es el momento del nacimiento de la provincia oriental. Se rompe con España y esos delegados dicen, por sobre todas las cosas, somos delegados de una provincia. Pero afirmemos, para evitar equívocos, es el nacimiento de un sentimiento provincial, no nacional. Y en esto no tenemos sino que ir a la claridad del discurso inaugural, de la oración inaugural, donde él dice: esto ni por asomo se acerca a una separación nacional. Cuando está pensando en nación, no está pensando en la provincia oriental, sino en el virreinato. Sino en una extensión mayor. En una extensión mayor. Garantir el reconocimiento no es negar el reconocimiento. Exacto. Claro, precisamente. Es en la oración inaugural que dice: es veleidosa la probidad de los hombres. Estamos todavía bajo ese estado ingenuo en el que no tenemos un pacto ni una garantía escrita. Lo cual ahí también reflexión política, porque es la reivindicación republicana del contrato, del pacto, de la seguridad que solamente puede dar una constitución escrita que establezca compromisos, derechos y obligaciones, repito, no solamente a los ciudadanos, sino entre las provincias, entre los pueblos. Y hablando de provincias y pueblos, Carlos, en estas instrucciones, yendo más al contenido económico,
hay unos datos sobre economía y cómo regular las actividades en un momento en que la revolución, entre otras cosas, implica, bueno, nos abrimos al comercio fuera del monopolio español, ¿no? Que es la gran novedad y que es probablemente uno de los factores de mayor transformación de la economía y la sociedad de su momento, gente que cambia rápidamente de estatus, porque los libros de historia solemos ver los datos políticos y las batallas, y uno tendría que abstraerse de todo eso y seguir de a uno la vida de algún comerciante para ver cómo algunos se enriquecieron en medio de todo este dolor y este desbarajuste de situaciones políticas y mortandad y batallas, y otros vieron arruinado su patrimonio. O sea que aquí hay cambios sustanciales desde el punto de vista económico. Los más importantes, ¿cuáles dirías? Bueno, las instrucciones de aspecto económico son 4, y yo diría que las dos más extensas, de desarrollo más extenso, son las dos más interesantes. Es decir, aquella en una cierra la provincia para la posibilidad de que se dirija desde afuera los recursos de la provincia. Aquella que comienza diciendo no permita se haga ley para bienes de estas provincias sobre bienes de extranjeros que mueren intestados, multas y confiscaciones que se aplicaban antes al rey. Es una cosa muy divertida, porque lo que tú decías de cómo cambia el sentido de las palabras, porque un alumno va leyendo esto y uno lo corta y le dice, ¿cómo? ¿Multaban al rey? Le aplicaban multas al rey, bueno, el sentido que tiene esa expresión. Eso que además preserva la tierra de la provincia para que sea la provincia la única con derecho a hacerlo, dice en lo económico de su jurisdicción. Es decir, solo la provincia puede decidir sobre los bienes de la provincia, no puede ser objeto de una ley central. Y por otro lado, la otra instrucción, aquella que se refiere al comercio interprovincial, que es tan compleja la redacción, porque los bienes que pasan de una provincia a otra y los barcos que van de un puerto de una provincia a un puerto de otra y después mete a otra que no se sabe exactamente qué es, y etcétera. Pero en concreto yo lo veo por lo menos como una especie de articulación de la libertad comercial que empezaba a venir, digamos que empezaba a asomar, que era un poco la promesa del futuro, con la prudencia de decir, bueno, vamos a preservar aquellos bienes que son los que tenemos y que no queremos perder. Con aquella salvedad terrible, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que el puerto de Maldonado sea habilitado, luego dice lo mismo para la Colonia, pidiendo al efecto que se oficie el comandante de la Fuerza de Su Majestad Británica, que estaba en Buenos Aires, sobre la apertura de aquel puerto para que proteja la navegación del comercio desde su nacimiento. O sea, nos abrimos al libre comercio y por favor que Inglaterra proteja el libre comercio. Artigas no tenía un barco, pero lo que pasa es que... Sí, pero es que era realismo puro. ¿Quién podía proteger la libre navegación en medio de la revolución? Solo los ingleses. Solo los ingleses. Además, ¿con quién iban a comerciar? ¿Con quién iba a comerciar? ¿Quién traía los productos? Lo cual nos debe llevar a leer bien y a evitar arrebatos interpretativos, porque estas instrucciones vinculadas con la economía han generado leyendas igualmente contrarias e igualmente equívocas. Hay una lectura librecambista de las instrucciones del año 13 donde dice, bueno, aquí Artigas afirma claramente la libertad económica plena, absoluta, la libertad comercial, y haya habido otra lectura desarrollista y proteccionista, en donde se establece, bueno, no, esto es el preanuncio de lo que luego se configuraría como el reglamento aduanero en la Liga Federal, y entonces allí poco menos que estaría una articulación interprovincial. Y los esfuerzos para combinar el lenguaje liberal del artículo con la intención proteccionista del historiador que quiere mostrar que... Artigas era puro pragmatismo. Era un hombre de acción. Y en ese sentido, afirmarlo como un puro pragmático, como alguien que simplemente va adaptándose a las circunstancias sin pensamiento, es tan equívoco como perfilarlo como un ideólogo que planifica claro, un rumbo y luego va adaptando las circunstancias y su acción ante las circunstancias. Era un hombre de acción que, sin embargo, buscaba claridad conceptual. Obviamente, como sabemos, él no escribió estas instrucciones. Las escribió su secretario de la época, don Miguel Barreiro. Pero las ideas estaban en Artigas. ¿Por qué? Porque esas ideas expresan una combinación de idea y de práctica muy artiguista. Porque fue una realidad a lo largo de todo el proceso. Esa idea, uno levanta cada una de las instrucciones y atrás lo que ve es un concepto, pero
de inmediato con un vínculo muy claro, bueno, a un hombre que estaba en plena revolución y a un hombre de acción, era un líder militar. Yo quería recordar, para terminar, porque la generosidad de Gerardo y de Carlos nos han permitido tener una hora intensa de un exquisito contenido. Yo quería recordar que en este mes de abril de 1813, en el momento en que las instrucciones están elaboradas, estaban en Semana Santa. Y que el Jueves Santo se respetó de ambos lados, ya que estábamos hablando de la libertad religiosa, pero que la gente no dejaba de tener ese humor terrible y vinculado a la política, que tan vinculado está a la vieja y entrañable viveza criolla, lo cual no impidió que se hiciera como correspondía un Judas llamado Zarratea y que intentaran prenderlo fuego. O sea, señores, la época estaba viva, acomodaba el cuerpo, había pragmatismo. No sabían que estaban haciendo historia nacional, estaban haciendo... No se imaginaban que en la Sala Mayolo, 198 años después, el Judas sería recordado y estos documentos serían repasados. Una última cosa. ¿Qué piensan que habría que hacer desde el punto de vista de museo con las instrucciones? Les digo esto porque cuando fue a asumir Mena Segarra al frente del Museo Histórico, yo lo llamé para felicitar y le avisé: don Mena, mire que la copia de las instrucciones que hay en suelo nacional está en una de esas carpetitas grises con elástico, en un estante donde hay 20 carpetitas grises con elástico. El grito de Mena Segarra fue y dijo: no se preocupe, ya mismo va para la caja fuerte. Y yo me pregunto, ¿no debería ser un documento tan importante? ¿No debería tener otra visualidad, otro lugar? ¿No? ¿No tendría que estar, yo qué sé, en el Palacio Legislativo o dónde? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer lo que se hace en los grandes museos del mundo y lo que hacen las naciones que realmente tienen una cultura de la memoria que lamentablemente nosotros no tenemos. En primer lugar, preservar muchísimo, muchísimo y muy bien los originales que no se preservan solos, nunca. Por supuesto, es el primer deber que tenemos en relación a los que todavía ni siquiera existe, que es legarlo en las mejores condiciones. Lamentablemente eso, con tantos documentos, y entre ellos con las instrucciones, nos queda mucho por hacer. Lo otro, yo no puedo creer que todavía tengamos un mausoleo de Artigas Pero me parece que es una relación con el pasado muy, muy directa, que no la podemos desaprovechar, que no puede quedar escondida. Carlos, muchísimas gracias por tu saber y tu compañía. Gerardo, lo mismo. A todos ustedes también por acompañarnos en este nuevo diálogo a propósito del Bicentenario. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.